Los docentes somos, hoy por hoy, uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Somos blanco fácil, somos víctimas de acoso, de violencia, de desprecio. Pasamos de ser los temidos villanos de los 70, cuando se decía que la letra con sangre entra, a convertirnos en polvo en una sala de reuniones, invisibles, silenciados, pisoteados, maltratados, reyes de las cloacas. Yo soy maestra, llevo más de 15 años en la trinchera y hoy siento la necesidad de alzar la voz. Por los que ya no están, porque Abel, yo sigo recordándote, y por quienes, aunque siguen en pie, han tenido que aprender a callar para no meterse en problema. Cada vez que una docente baja la cabeza tras una agresión, una humillación o una falta de respeto, ya sea de un alumno, de una familia o incluso de su propio equipo directivo o compañeros o compañeras, no lo hace por cobardía, lo hace porque se siente sola, porque sabe que si intenta poner límites, las consecuencias pueden ser peores. Y sí, así vivimos. Callamos, apretamos los dientes y seguimos como podemos, porque muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Poco o nada se habla de las colonias, esos días en los que las maestras dormimos fuera de casa, gratis, sin un euro de retribución. Imagina por un momento que en tu trabajo te dijeran, la semana que viene te vas 5 días y 4 noches a Cala Montjuïc. Vas a ser responsable 24/7 de 28 niños de 12 años. Tendrás que gestionar sus medicaciones, sus miedos, sus emociones, sus dudas y sus conflictos. Y mientras tú cuidas de tus alumnos, tus propios hijos se quedan en casa, con su padre, con los abuelos, solos o con una canguro. Porque esto, oficialmente, las colonias, es algo opcional. Pero claro, si no va la tutora, ¿quién va a ir? ¿Qué sentido tendría que fuese otra persona en su lugar? Y ahí es donde la dirección juega sus cartas. Si no haces el pino puente como ellos quieren, el año que viene quizá no estés en la escuela. Y así nos convertimos en rehenes. Sonreímos, cumplimos y todo sin recibir ni un mísero gracias. Y encima nos llueven críticas. No me gusta el lugar al que van, no me gusta que hagan paddle surf en vez de kayak, no me gusta la tutora que va con ellos, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Párate a pensar un segundo. ¿Tú aceptarías estas condiciones en tu trabajo? Por otro lado está el papeleo, montañas y montañas de papeleo que no sirven para nada, pero que nos roban muchísimas horas. Tenemos que registrar absolutamente todo. Reunión con mamá, registro. Reunión con papá, otro registro. Reunión con el psicólogo, registro. Logopeda, otro más. Y como sigamos así, pronto estaremos registrando lo que diga el profesor de flamenco, con todos mis respetos, de las actividades extraescolares. Cada 3 meses tenemos que redactar un informe por alumno. ¿Para qué? Para que en la mayoría de los casos nadie lo lea y acabe literalmente en el cubo de la basura. ¿No me crees? Haz memoria. ¿Dónde está el informe del primer trimestre de este curso de tus hijos? ¿Lo recuerdas? Ahí tienes la respuesta. De media, cada informe nos lleva unos 30 minutos elaborarlo. 28 alumnos por 30 minutos, estamos hablando de que al menos 14 horas de trabajo las invertimos en eso. Y multiplicado por 3 informes al año, son 42 horas redactando documentos que tú, como familia, leerás en 2 minutos, si es que los lees, y tirarás a la papelera en uno más. Y eso, sinceramente, duele. No por el informe, sino por todo el trabajo invisible que hay detrás. Aquí va una propuesta simple. Informes más visuales, tipo semáforo, verde, amarillo o rojo al lado de cada asignatura. En diciembre se entregan y en enero tenemos entrevistas de 10-15 minutos virtuales o presenciales para comentar el informe con cada familia. En Semana Santa no se hace ningún informe más y en junio se hace uno final, como el de enero, y con entrevistas igualmente. ¿Que una familia necesita hablar en algún otro momento? Perfecto, para eso están las reuniones que hacemos durante el curso. Es mucho pedir. Sentido común. También quiero que sepas que por ley estamos obligadas a realizar una entrevista por familia al año. Solo una. Pero claro, muchas veces acabamos haciendo más. ¿Por qué?
porque nos preocupa nuestro alumnado, porque queremos hacerlo bien y porque a veces nos dejamos llevar por nuestra vocación. El problema es el siguiente. Tenemos un horario concreto y limitado para hacer estas entrevistas. Y sí, puede que a ti no te venga bien venir un viernes a las 11 de la mañana. Por eso existe la opción de hacerla virtual. Pero lo que no es ni medio normal es que se espere que nosotras, las maestras, nos adaptemos al horario que a las familias les convenga. Más que nada porque es imposible contentar a todo el mundo. Ojalá yo pudiera pedir hora con mi doctora cuando a mí me fuera bien, pero ya sabemos que no funciona así. Así que si eres profe y me estás escuchando, te recomiendo que no hagas entrevistas fuera de tu horario laboral, porque a la larga ni agradecido ni pagado y encima apaleado. Pero hay algo en lo que sí estaremos de acuerdo, y es que cada vez las escuelas somos más modernas, o al menos lo aparentamos, que es lo que realmente importa. Primero retiramos todas las pizarras de tiza y las sustituimos por pantallas. Ahora tenemos tabletas, ordenadores, robótica, una auténtica startup educativa. Haciendo cálculos rápidos, en una escuela de una sola línea en Cataluña, se han podido gastar unos 70.000 euros solo para poner al día la tecnología. Y no entraré en lo que está pasando en Madrid, donde ahora están retirando todas esas pantallas de cara al año que viene. Porque ya dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, quizá, solo quizá, habría sido útil pensar un poco antes de implantar todo esto, preguntarnos si tanta pantalla es lo más saludable para nuestros alumnos, porque sí, ahora tenemos muchísima tecnología, pero seguimos teniendo patios escolares donde lo único que hay es cemento, donde no hay sombras, ni árboles, ni rincones tranquilos. ¿Falta de dinero? Podría ser. ¿O será que no supimos invertirlo bien? Quizá hubiera sido mejor usar ese presupuesto en cosas básicas. Ventiladores en las aulas, por no decir aire acondicionado, reformas para evitar goteras, arreglar humedades y paredes para que no se caigan literalmente a trozos. Pero parece ser que no. Eso no estaba ni está en la lista de prioridades. Lo importante era para la escuela que pareciera moderna, actualizada, aunque por dentro se estuviera cayendo a pedazos. Estoy segura de que en algún momento de tu vida has oído hablar de la palabra inclusividad. La educación inclusiva es cuando todos los niños y niñas, sin importar si tienen alguna discapacidad, vienen de otro país o aprenden de manera diferente, van a la misma escuela, están en la misma clase y aprenden juntos. La idea es que nadie se quede fuera y que cada uno reciba la ayuda que necesita para aprender y sentirse parte del grupo. En una sola clase de primaria puedes tener niños, niñas con dislexia, con TDA, con autismo, con dificultades para hablar o entender lo que escuchan. Puedes tener una niña con diabetes que necesita controlarse el azúcar cada pocas horas, o un niño con alergias graves que podría tener una reacción en cualquier momento. Hay quien tiene dificultades para ver, otros tienen dificultades auditivas, hay quien viene de otro país y no entiende el idioma, o quien vive una situación difícil en casa y carga con una mochila emocional enorme. Frente a todo esto, hay una sola maestra, una, que intenta enseñar, cuidar, adaptar, escuchar, contener, motivar, evaluar, todo a la vez. No es falta de ganas, no es falta de vocación, es que no se puede, ni aunque fuera Superwoman. La diversidad es real y atenderla en condiciones requiere de recursos y de inversión por parte del Departamento de Educación. Y como siempre, es la misma administración la que intenta lograr lo imposible sin invertir un euro, mientras la factura la pagamos quienes estamos en las aulas, el profesorado y el alumnado, porque cuando faltan apoyos, sobran cargas. Cuando no hay recursos ni medios, lo que hay es agotamiento, presión y abandono institucional. Y esto lo sufrimos las docentes, que trabajamos más allá de lo razonable y cargamos con la culpa de no poder llegar a todo, hagamos lo que hagamos. Y lo padecen tus hijos, que aprenden menos, reciben menos atención y muchas veces se sienten perdidos, frustrados e ignorados. Esto no trata de eslóganes ni de buenas intenciones. Va de invertir dinero en contratar personal especializado, psicólogos, fisioterapeutas,
valladoras, logopedas y de asumir un compromiso político real. Sin eso, la inclusión es solo una palabra vacía, no existe, y lo que ocurre en su lugar es una farsa educativa que se desmorona cada día, y detrás de cada pedazo hay personas que están sufriendo de verdad. Gran parte de la responsabilidad por la crisis educativa que vivimos recae en el Departamento de Educación, como ya he dicho, cuya incompetencia es absolutamente evidente. No hay inversión real para nada, ni para mejorar las instalaciones, ni para dotar a los centros de personal especializado, ni para contratar más maestros que eviten aulas abarrotadas y permitan atender a los niños como merecen. Al revés, están cerrando líneas. Pero la mayoría de las familias tampoco están ayudando ni mostrando compromiso con la educación de sus hijos. Se dedican a quejarse, a criticar y a culpar. Olvidan que gran parte de la educación se hace en casa, acompañando a sus hijos, escuchándolos, poniendo límites y siendo parte activa de su crecimiento. Durante años, las maestras hemos salido a manifestarnos, luchando para que las condiciones en las que están tus hijos mejoren. Nadie nos ha querido escuchar. Solo hemos recibido más críticas. Ya están las maestras de fiesta otra vez. Eso solo demuestra una ignorancia enorme, porque eres tú quien debería estar en la calle, peleando por lo que tus hijos realmente merecen. Cuando yo empecé en este mundo educativo, con la ilusión, la fuerza y la energía que te dan los 25 años, todo era distinto. En los equipos directivos había maestros, no administrativos, personas que creían de verdad que la educación podía cambiar la sociedad, y lo demostraban. Tenían claro que estar en el equipo directivo era una etapa, que un día podías estar en la dirección y al día siguiente volver a ser tutor, profe de educación física o de lo que te tocara. Y lo hacían sin problemas, sin sentirse superiores a nadie. Eran maestros por encima de todo, y eso se notaba. Hace unos años, esto cambió. El Departamento de Educación quería estabilizar las plantillas de los centros. Lo lógico hubiera sido hacer oposiciones para que las personas tuviéramos una plaza fija en los colegios, pero no. Se quisieron ahorrar unos euritos y entonces, redoble de tambores. ¡Magia! Se sacaron de la manga el famoso decreto de plantillas. Y tú pensarás, ¿pero eso qué es? Lo que significa esto es que desde entonces los equipos directivos podían elegir casi a dedo a la persona que querían en su escuela. Lo que empezó como una forma de mantener en los coles a quienes hacíamos un buen trabajo, se acabó prostituyendo. Las direcciones acabaron llamando a sus amigotes, familiares y colegas. Antes era el Departamento de Educación quien te llamaba para trabajar en un colegio, sin importar si al director le caías bien o no. Había una bolsa de trabajo y se seguía el orden establecido según tu experiencia y tu antigüedad. Pero con este decreto, los colegios se parecen a los patios del recreo, donde los grupitos ya están formados y si tienes voz propia, si eres crítico, piensas diferente, pronto te sentirás apartado, discriminado y rechazado. Y lo más seguro es que te inviten a buscar otro colegio para el año siguiente. Así que los colegios dejaron de ser lugares donde se debatía, donde se velaba por la educación y se luchaba por hacer pedagogía, y se convirtieron en un escenario de los Juegos del Hambre, donde todos empezamos a competir para ser el ojito derecho del equipo directivo de turno y así asegurarnos el puesto para el año siguiente. Como si fuéramos una escuela privada, pero pagada con dinero público. Eso hizo que los profes pasáramos de ser compañeros que se ayudaban, que se cuidaban y acompañaban, a ser rivales que peleaban por hacer cuantas más horas extras mejor, solo para ser los elegidos. Entonces los centros quedaron en manos de direcciones que nunca demostraron su valía. Se convirtieron en los chulos del patio, en abusones, en dictadores, personas a las que se les dio un poder que en la mayoría de los casos nunca usaron para el bien de sus compañeros. Al contrario, lo convirtieron en una casa del terror de la que cualquier persona cuerda intentaría escapar lo antes posible. ¿Y por qué no huimos?, te preguntarás. Porque como tú, tenemos facturas que pagar, tenemos hijos que mantener, hipotecas con las que bregar. Y en segundo lugar, porque somos como esa rana a la que hierves en una olla. Al principio sentimos un calorcito y estamos a gusto pensando que todo irá mejor. Pero cuando queremos darnos cuenta, estamos tan débiles que ya no tenemos fuerzas para salir y acabamos muriendo allí sin poder hacer nada por evitarlo. Esta es la realidad que vivimos en las aulas. Burocracia ilimitada, menosprecio social, maltrato por parte de todo el mundo, niños, familias, direcciones y hasta de nuestros propios compañeros,
Sueldos irrisorios, exigencias que nos exprimen tanto que al final nuestra profesión pierde el sentido. Así que no dejes que te engañen. Dicen que ser maestro es vocacional, pero al final solo es una manera de decir que debes seguir poniendo la otra mejilla cuando te giran la cara una y otra vez. Tantos años en este mundo me han dado para mucho y he vivido situaciones que no te creerías. Una amiga llegó a querer tirarse por las escaleras del cole solo para tener una baja laboral justificada y no volver más a aquel centro. He tenido a un niño de 3 años en el aula que por no dejarle ir al patio cuando quería, me escupió y me llamó puta. Una directora, estando ella de baja, iba a la escuela a seguir mandando y dando instrucciones semanalmente. Legal, en absoluto. Pero ¿quién va a morder la mano que le da de comer? ¿Dónde están las inspecciones cuando realmente se las necesita? Not found. He tenido familias diciéndome que no podían hacer entrevistas en el horario que yo les daba, porque era el que la dirección impuso. Las cité cuando ellas quisieron, a partir de las 4:30, y al día siguiente vinieron todo el día de excursión a la fábrica del cacaolat y así podían acompañar a sus hijos. Desde entonces dejé de hacer entrevistas fuera de mi horario. Mientras las maestras estábamos con los niños en el patio, mi directora se iba a desayunar a la cafetería del pueblo. Pero tú no tenías permiso para hacerlo. He tenido familias que me han gritado a la salida del colegio por decirle a su hijo que no debía insultar a otra niña. Me vi obligada a formar parte de grupos de WhatsApp de maestros donde alguno obtuvo mi teléfono para escribirme por privado y cuando me quejé por la falta de privacidad y dije que no quería ser obligada a estar en estos grupos, porque para ello ya teníamos un email corporativo, mi directora me hizo la cruz, me tachó de exagerada y al año siguiente no volví a ese colegio como era de esperar. Un director le hizo un repaso de arriba abajo a una compañera y cuando ella se fue comentó en voz alta: «Qué buena está la jodida». He tenido entrevistas con padres que mientras les hablaba de su hijo se tocaban sus partes nobles. He tenido entrevistas con padres que me preguntaban si estaba soltera. He tenido madres que me rogaron que no suspendiera a su hija por Navidad porque ya tenían la PlayStation comprada. He tenido madres que me gritaron a la salida del colegio por quitarle a su hijo un dibujo que estaba haciendo en clase de sociales en lugar de prestar atención. He llorado más de lo permisible en un trabajo. He sostenido a compañeras más de lo que debería. Y hemos aguantado un maltrato continuado hasta hoy. Estos son solo algunos ejemplos de lo que algunas de mis compis y yo hemos sufrido a lo largo de los años. La puntita del maldito iceberg, que es el mundo educativo de un sistema público más que podrido, que ya hace demasiado tiempo que huele a excrementos y humedad. Así que con este episodio, además de querer que tú, que no vives esto a diario, lo entiendas un poco más, solo quería hacer algo de justicia, porque nos han robado todo y ya no nos queda ni dignidad. Así que al menos seguiré alzando la voz por aquellas personas que ya no tienen fuerza, a las que no les queda energía o que no saben ni por dónde empezar a contarte, porque total, ¿para qué? Si nadie nos escucha, a nadie le importamos, nos hemos vuelto invisibles. La realidad es que estamos agotadas, no podemos más. Imagínate cómo será para tus hijos vivir en un ambiente así. Ratios de más de 25 niños, la mayoría que no saben lo que son los límites, padres que no saben decir que no y que nunca responsabilizan a sus hijos de nada. La culpa siempre es de los demás. Equipos directivos tiranos, maltratadores y abusones. Compañeros competitivos que si pueden machacarte para ser los elegidos, no lo dudarán. Burocracia absurda que nos asfixia sin sentido. Aulas no acondicionadas. ¿Te imaginas trabajar en una oficina con otras 25 personas en un espacio de 50 metros cuadrados sin aire acondicionado? Pues así están tus hijos ahora mismo. ¿Qué responde el Departamento de Educación ante esto? Lejos de poner remedio, nos ofrece un documento explicándonos cómo hacernos un abanico de papel y yo me parto de la risa. Familias maltratadoras que eligen una escuela y después la critican todo lo que pueden y más. Por eso puede que en unos años las aulas no estén vacías de niños, pero sí de maestras, porque nos iremos, por dignidad, por salud y por pura supervivencia. Entonces dirán, atenta, que faltan vocaciones, cuando lo que en realidad lo que faltan son soluciones.